Hola, ¿cómo se encuentran? Vamos a continuar explicando los temas de la primera unidad para concluir con el apartado número uno de lo que es el proyecto o la parte número uno. Vamos a continuar con definición de variables y operacionalización. Esta parte es muy importante porque es donde se solicita o se pide que se anexe la hipótesis o un supuesto que es lo que queremos nosotros probar con nuestra investigación. Entonces hay que definir esa hipótesis, pero también las variables y su operacionalización, es decir, cómo vamos a estar midiendo esas variables. Aquí nos dice que el principal objetivo de una investigación cuantitativa es medir la forma más exacta de la realidad o de la realidad. La medición es la aplicación de un instrumento. Cuando hablamos de medición, siempre nos imaginamos un instrumento de cómo medir algo. Dice, en este caso serán los cuestionarios. Normalmente, pues un sistema de medición pues implica medir algo físico, no un objeto. En este caso, como es investigación, entonces por eso trata de más que nada como entrevistas, encuestas, investigación de campo, la observación y determinar ciertas características, más bien como tipo sociológicas. Por ejemplo, actitudes, comportamientos, conductas, opiniones, etcétera. Aunque también, bueno, va a haber números que se tengan que obtener. El proceso de medición se realiza básicamente a partir de la operacionalización, es decir, cómo vamos a operar esos indicadores o esas variables que se van a convertir en mediciones. A través de la operacionalización pasamos de un concepto teórico, nos dice ahí, que manejamos en el planteamiento de la investigación y que generalmente es muy difícil a medirlo en la realidad directamente. Es decir, si yo les dijera, bueno, algo muy subjetivo. Una variable, por ejemplo, que sería, no sé, la empatía de las personas, es algo subjetivo y es algo que podemos decir, bueno, esa persona tiene mucha empatía o poca empatía o qué es la empatía. Entonces, ahí se vuelve como algo teórico, nos dice ahí. Sabemos que la empatía, bueno, ahora sí que algo afectuoso de de entender a la otra persona, ¿no? Algo muy subjetivo. Entonces dices tú, bueno, teóricamente significa eso y teóricamente puedo decir que una persona tiene más o tiene menos o no tiene nada, pero ¿cómo pasamos eso a algo medible? A que yo pueda decir qué nivel de empatía se tiene. Por ejemplo, es algo un poquito más complejo que en las empresas, ¿no? Porque si hablamos de calidad, es bueno, es fácil medirla. Identifico cuántos productos son de calidad o cuántos clientes no se han quejado o se han quejado y es más fácil. Pero si estamos hablando de un rasgo como el que les acabo de mencionar, entonces, ¿cómo paso de algo teórico a algo medible? Que es una actitud más bien. Se puede hacer por mediante encuestas. Por ejemplo, si yo hiciera una encuesta en el salón donde le dijera, bueno, qué tan empática me he mostrado como docente, ¿no? Con todos ustedes, y pongan ahí un checklist, o sea, poco, mucho o nada, ¿no? A lo mejor ya tendré yo un instrumento de evaluación para medir esa parte. Y ya de ahí todos ustedes podían definir, ¿no? Es poco, es mucho, es nada. Entonces, con base a eso, yo ya estaría midiendo algo que de momento se veía muy teórico, muy complejo. Pero lo importante es el instrumento de evaluación, porque si yo les digo, bueno, vamos a medir la empatía del profesor, pero si yo les digo, pongan, si es empático o no es empático, ¿no? Un instrumento que diga eso. Entonces, bueno, pues, okey, me va a ayudar de cierta manera porque muchos van a decir que sí o muchos van a decir que no, pero a final de cuentas, si dices, bueno, sí, ¿dónde queda el más o menos? O el que a veces sí o el que a veces no. Entonces, no es un instrumento que todos les vaya a ser confiable, ¿no? Porque muchos se los van a decir, bueno, es que no es que sí, no es que no, más o menos. Y lo vemos poco confiable o un instrumento que no sirve tanto. Eso vamos a hablar ahorita. Aquí nos habla bueno, de acuerdo con ello, para poder planear cuantitativamente debemos pasar por una serie de fases del proceso de operacionalización de estas variables. Entonces, tomando en cuenta o viendo el apartado de lo que es una variable, que es una variable, pues es una característica de algo, ¿sí? Un producto tiene varias variables, varias características de calidad. Yo les puedo decir, un vestido, por ejemplo, ¿qué variables tiene? Pues varía en el tamaño, en el color, en la tela, en la forma, en el diseño. Esas son variables o esas son características de un producto en este caso, o de una persona. Es alto, es bajito,
es robusto, es más delgado, es de tez morena, tez blanca. Entonces, esas también son variables. A eso, dentro de un proceso, una variable podría ser, por ejemplo, el procedimiento de compras, la actitud de las personas, muchas variables que pudiéramos medir también, que caracterizan a una empresa, es decir, el ambiente laboral, la calidad de los productos, el precio, también son variables, así como de una persona, sus características físicas, bueno, en la empresa, cuáles son las variables que la definen. Tomando desde ahí ese concepto de variables, entonces vemos que tenemos varias fases para identificar esta parte. Entonces, primero identificar los conceptos, lo que yo les decía, ideas abstractas con carácter multidimensional. Decíamos, por ejemplo, el poder, la pobreza, el consumo, no directamente observables, también se denominan variables latentes, son producto de las reflexiones teóricas a las que accede un investigador propias o de otros investigadores. ¿A qué se refiere en esta parte? Bueno, ¿qué quiero medir de la empresa? A lo mejor el mantenimiento, el comportamiento de la gente, de lo que están haciendo actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero medir? La contaminación, el compromiso de las personas. Y luego nos dice identificación de las dimensiones dentro de cada concepto. Hacen referencia a los aspectos o a facetas específicas de un concepto que queremos investigar. Dice dimensiones del concepto, por ejemplo, violencia de género, tipo de violencia, agente de la violencia, ámbito social. Es decir, si estamos hablando, por decir, de mantenimiento en la empresa, bueno, ¿qué tipo de mantenimiento? Es como ser un poquito más específico en esta parte. Y por eso habla de una dimensión, porque yo puedo generalizar de manera más amplia, puedo decir, bueno, el clima laboral, pero si nos vamos a dimensionarlo, decir, bueno, el clima laboral por departamentos o el clima laboral en cuestiones de estrés o de enfermedades o de seguridad, o los tipos de clima laboral, etcétera. Eso es dimensionar un concepto, ¿no? De algo general a lo particular. Después nos dice identificación de indicadores para cada dimensión. Por ejemplo, hablando de lo que es el clima laboral, ¿no? Vamos a decir, bueno, vamos a dimensionarlo por áreas. Por ejemplo, el área de mantenimiento, el área de administrativa, el área de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, qué variables o qué indicadores me van a permitir medir al área de mantenimiento, al área de operación? Quizás sean indicadores similares y obviamente con resultados diferentes, ¿no? Por el tipo de trabajo. Pero si hablamos, por decir, aquí nos hacía de violencia de género, ok, estamos hablando de algo general, violencia de género, pero tipos de violencia, nos dice aquí, agente de la violencia, ámbito social en el que tiene lugar la violencia, consecuencias de la violencia. Ya nos traerán indicadores diferentes. Ya dimensionando decimos, bueno, tipo de violencia. Entonces, ¿cómo vamos a medir el indicador? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de violencia se han presentado, por ejemplo, en un estado, en un país, ¿no? ¿Cuántos tipos de violencia? Entonces, decir, bueno, 10 tipos de violencia, 11 tipos de violencia, tomando en cuenta estadísticas. Ese es un indicador. Ahora, agente de la violencia, ¿qué es lo que lo provoca, no? La falta de valores, la falta de educación, falta de trabajo, no sé, alcoholismo, drogadicción. Sí, a lo mejor esos agentes también los vamos contabilizando y nos da un indicador también, ámbito social, etcétera. Entonces, ya que dimensionamos una parte, es como si nos vamos a lo fácil, a lo que hacemos diariamente. Si yo les digo, bueno, vamos a medir lo que es la asistencia, ¿cuál sería el indicador? ¿No? Pues si hubo 10 asistencias o estoy tomando en cuenta 10 asistencias, ¿cuál sería mi indicador? Bueno, que el alumno tenga 10 asistencias. Sí, si el alumno tiene 8, bueno, ya sería un 80% de asistencia. Ese es mi indicador. Ese ya sería el número. Por eso dice que pasamos de algo teórico a algo numérico. Entonces yo puedo decir, a ver, les voy a medir la asistencia. Teóricamente la asistencia. Pero ¿cómo pasamos eso a número? Pues todos los días voy a pasar lista. Al final verifico cuántos días se tomaron de clases y con base a eso saco un número. Tú faltaste un día, tú dos, tú tres. Entonces empezamos a generar un porcentaje de asistencia. Entonces lo convertimos a indicador y lo convertimos a número. Y dice identificación de valores o categorías para cada variable. Dice, son el conjunto de valores o estados que pueden adoptar una variable, son mutuamente exclusivos, no deben solaparse, totalmente inclusivos. Es cuando los indicadores los tomamos como por un grupo de características. Por ejemplo, aquí en esta parte, si hablamos de lo que es
el concepto de violencia de género, a lo mejor podemos decir, bueno, género generaliza. Hablamos de género, puede ser mujer, puede ser género masculino, o género femenino, o género homosexual, ¿no? O lésbico, o hay muchos tipos, porque actualmente ya hay muchísimos géneros. Entonces, ahí es cuando hagamos un conjunto de valores. Bueno, nos vamos a categorías, este género, pero de mujeres, hablando de femenino, o masculino, o homosexual, ¿no? Empezamos a categorizar esa parte, ¿sí? Ya no es tanto como en dimensiones, es decir, bueno, sí hacemos tipos de violencia, pero ahora tipo de violencia por categorías, en hombres, en mujeres, en homosexuales, en personas con edad avanzada, en niños, etcétera. Es como vamos agarrando por categorías, ya dimensionado. Entonces, esas son las variables que se tienen que tomar en cuenta. Después de aquí, ¿qué es una hipótesis? Ya que tenemos un poquito más claro lo que son las variables, ¿qué es lo que voy a medir de mi proyecto con base a la investigación? Por eso les decía en un principio que qué tipos de investigaciones tenía, ¿no? Que me decían que eran hacer programas, que hacer un producto, entonces eran como cosas ya no tanto de investigación, sino más bien como de aplicación de ingeniería, no tanto de un proyecto de investigación, donde estamos averiguando cosas más sociables, más variables o más subjetivas, ¿no? La hipótesis, bueno, nos dice aquí, de acuerdo a este autor Briones, nos dice que es una suposición o conjetura sobre características con las cuales se da en la realidad el fenómeno social en estudio, o bien como una conjetura de las relaciones que se dan entre características o variables de este fenómeno. Es decir, como un supuesto, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el cielo, con base a la observación, vemos que el cielo de pronto se nubló, ¿no? ¿Y qué podemos decir? La hipótesis es que va a llover, ¿no? Va a llover más tarde. Entonces, sacamos, dice, una suposición, con base en este caso a una observación. O muchas veces no sé si han escuchado decir a los papás, híjole, hace muchísima calor, ¿sí? Hace demasiado calor y el cielo está así y de esto no sé qué, y empiezan a crear varias variables y se va a llover, ¿no? Entonces, no sé de dónde sacan tantas variables, pero ellos dicen que va a llover. Es una suposición derivado de varias características o variables que observamos. También se puede decir que es la respuesta anticipada que el investigador propone a la pregunta del problema de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se siente demasiado calor? Ah, es que va a llover, ¿no? Ha pasado. Eso es lo que la respuesta, ¿no? Este, eh, Se someterá a verificación empírica con los datos que se recojan, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces dices tú, bueno, aparentemente se siente demasiado calor y uno piensa o saca la hipótesis de que va a llover, pero si nos vamos a los pronósticos, que los pronósticos del clima salen con sensores de temperatura, con sensores de humedad, con estadísticos, entonces vamos ahí y decimos, ah, ok, no, o sea, efectivamente no iba a llover, o sí iba a llover, ¿no? Ya vemos si esa hipótesis pues era cierta. Dice, llegar a comprobar o rechazar la hipótesis que se ha elaborado previamente, confrontando su enunciado teórico con los hechos empíricos. Es el objetivo primordial del estudio que pretende explicar algún campo de la realidad. Es decir, siempre en toda investigación vamos a hacerlo porque queremos obviamente descubrir algo, queremos comprobar algo. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las investigaciones se hacen con base a una hipótesis. Entonces, bueno, yo observé tal escenario, tal cosa, tal situación. Voy a investigar. Voy a hacer una investigación donde busco mi teoría y quiero comprobar si realmente va a suceder esto, porque yo observé esto. Entonces, me voy a la investigación de campo, a la investigación experimental, y es como voy a comprobar eso que yo estoy suponiendo. Sí, y esto es muy, muy apegado a la realidad porque luego en nuestra vida cotidiana empezamos a suponer y a suponer cosas y todo queda en hipótesis y todo queda en suposición y nos enojamos por suposiciones y nunca llegamos a la comprobación. Entonces el objetivo es rechazarla o no rechazarla, ¿no? Con base a ese objetivo que tenemos de poder realmente explicar si existe o no esa realidad. Y ahí tenemos tipos de hipótesis, nos dice, y por su naturaleza, estructura, forma lógico-lingüística, generalidad y función en la investigación. Nos dice que por su naturaleza está la hipótesis del sentido común, que se verifica mediante los sentidos.
Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y pedimos un tipo de platillo? Entonces, pedimos el platillo tal que nos gusta, ¿no? Que hemos probado. Entonces dice, bueno, yo tengo la hipótesis o tengo la suposición de que ese platillo va a saber a tal cosa, va a tener tal sabor, me va a gustar o no me va a gustar, ya vamos con una hipótesis. Pero ¿qué pasa? Lo pruebo y digo, no, no me gustó, está muy picoso, está muy salado, no es como lo hace mi mamá. Entonces, eso es lo que nosotros ya lo comprobamos, ¿no? O vamos cuando estamos calentando agua, suponemos que el agua ya está caliente, entonces lo tocamos y si está caliente, no está caliente, ¿no? Es con base a los sentidos, entonces es por sentido común, ya sabemos más o menos qué es lo que va a pasar, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, lo que probamos, y por sentido común, mediante los sentidos del cuerpo humano, pues es como comprobamos esa hipótesis. Nos dice, las hipótesis científicas se verifican mediante experimentos o investigación, que es donde estamos ahorita, ¿no? Dice de trabajo, teóricas o abstractas. Estas hipótesis científicas solamente se tienen que hacer haciendo una experimentación o una investigación. Yo no puedo suponer ni con los sentidos, o puede ser combinado, pero prácticamente lo llevó a la experimentación para ver si realmente se va a cumplir esa hipótesis. Posteriormente paso a la hipótesis metafísica, dice conjeturas cosmológicas o suposiciones sobre la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la gente va por ahí diciendo, es que naciste tal fecha y los que nacieron tal fecha son tal signo, porque en el cielo se muestran las figuras tal, entonces, o que dicen ahí, no, que hay creencias, ¿no? Creencias de que se aparece tal persona o tal cosa, ¿no? Son hipótesis metafísicas. O dice, bueno, es que aquí se siente un ambiente pesado porque abajo hay un cementerio. Siempre dice, ¿no? Ese tipo de conjeturas cosmológicas, no dice, o suposiciones sobre la realidad, realmente no son tan comprobables si se dan cuenta como las hipótesis científicas. Si nosotros llegamos a decir que aquí se aparece algún tipo de fantasma y lo podemos comprobar de manera científica, entonces ya no sería metafísico, sería algo científico que ya está comprobado. Pero mientras nosotros hagamos suposiciones como de algo sobrenatural, porque han pasado ciertas cosas, pues lo podemos dejar así, ¿no? Como que es algo metafísico. Según su estructura, con una variable, nos dice ahí que son descriptivas. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a hablar de la contaminación. Entonces, al hablar de la contaminación se te vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Entonces, pero nada más es la contaminación, que hay mucha contaminación y hay mucha basura y hay mucho humo y hay mucho ruido. Sí, una variable, la contaminación. Pero si digo, voy a hacer mi investigación o crear mi hipótesis con base a dos o más variables, yo puedo decir, la primera, mi hipótesis. En Tuxpan existe un nivel muy alto de contaminación. Sí, y es lo que voy a investigar. O puedo decir con dos o más variables. En Tuxpan voy a investigar si la educación que tienen las personas tiene que ver con la contaminación, ¿no? Ya estoy viendo educación y estoy viendo contaminación. Tengo que estudiar dos cosas. Y luego dice dos o más variables relacionadas y dependencia, porque aquí en la de dos o más variables, en la segunda, nos dice que una tiene que ver con la otra, ¿no? La educación se da y por eso es la contaminación. Hay o no hay educación y hay o no hay contaminación. Pero dice dos o más variables con relación dependiente. Sí, entonces ya empiezo a mezclar. Bueno, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, ahorita la enfermedad que estamos viviendo, ¿no? Actualmente lo que es el COVID? Y aquí el COVID es el tema principal, pero tenemos muchas variables. O sea, ¿por qué la gente se contagia de esta enfermedad? Dices tú, bueno, una variable puede ser la alimentación, otra variable puede ser la disciplina, que nos han dicho quédate en casa, lávate las manos y todo eso, ¿no? Otra variable puede ser que estamos recibiendo visitas o no nos informamos, no tenemos conciencia, no creemos. Entonces empezamos a tener varias variables que nos llevan a un efecto que es enfermarte, ¿no? En este caso. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Esa es cuando ya existen más de dos variables. Entonces, en nuestra investigación decimos, bueno, vamos a investigar lo que es el COVID, lo que es la disciplina de la gente para hacer caso, lo que es la alimentación de las personas, la higiene que están manejando y empezamos a sacar muchísimas variables. Entonces, va a decir, bueno, la higiene, la alimentación, la disciplina, el respeto,
si tenemos todos esos valores, vamos a disminuir la enfermedad. Entonces, ya son más variables que tenemos que medir para poder comprobar esa hipótesis, ¿sí? En cambio, en la segunda nada más, contaminación y valores de las personas. O sea, que tienen que ver los valores con la contaminación. Dos. Y en la primera contaminación, busco el nivel de contaminación en la playa, por ejemplo, a ver, ¿por qué se contamina la playa? Punto. ¿No? Es como también tiene que definir cuáles son las variables que ustedes van en este caso, a tomar en cuenta dentro de su proyecto. Si estaban hablando, por ejemplo, de mantenimiento, bueno, una variable sería el nivel de mantenimiento, otra variable sería el nivel de compromiso de las personas, otra variable puede ser los conocimientos que tienen, y pueden ser una, dos o más otras variables dependiendo en este caso, la resolución, ¿no?, que vayan a hacer. Dice, de acuerdo a su forma lógico-lingüística, son simples en un solo enunciado o son compuestas por dos o más enunciados. Es decir, si estamos hablando de la contaminación, en Tuxpan se da la contaminación debido a que las personas no cumplen o no conocen los valores éticos, por ejemplo. Simple. Debido a que no tienen valores las personas en Tuxpan se da la contaminación. O los compuestos, por ejemplo, del COVID. Debido a la mala alimentación de las personas, es por eso que hay más nivel de contagio. O debido a que, y el otro renglón, debido a que las personas no se protegen, no tienen la seguridad, la higiene necesaria, se contagian de COVID, entonces ya empiezan a tener más enunciados para una sola hipótesis o con respecto a una variable. De acuerdo con su generalidad, singulares, particulares, universales, universales estrictas. Entonces, singulares se refieren a un solo individuo. Sí, pudiéramos decir, bueno, es que hablamos de mantenimiento o del jefe de mantenimiento. Particulares, atañe solo a una parte de la población. O hablamos de todo el área de mantenimiento. Universales, dice, dentro de un espacio, un tiempo definido. Bueno, hablamos de todo el área de mantenimiento de toda la empresa, por ejemplo, de toda la empresa tal que tenga que ver con mantenimiento. Universales estrictas, dice, no tiene límite de grupo. A lo mejor, como dicen, bueno, yo quiero ver el mantenimiento no solo de una empresa, sino de varias empresas. Sí, es como el nivel al que vamos también sujetos a esta hipótesis, al nivel de estudio. Después vemos características que se debe reunir en una hipótesis, debe ser clara la conceptualización, ¿verdad? No, a veces queremos redactar y aparentemente queremos hacerlo tan bonito con palabras tan, no sé, más profesionales, pero terminamos enredando el renglón o terminamos enredando el enunciado y no le entendemos. Entonces debe ser claro y conceptualizado que permita identificar sin lugar a dudas cada uno de los términos que involucra, ¿sí? Entonces yo lo de la contaminación, las personas que viven en Tuxpan conocen las formas para reducir la contaminación. Entonces, claro, ¿no? Lo que quiero saber. Luego, referentes empíricos que posibiliten encontrar hechos concretos sobre los cuales podrá luego corroborarla o refutarla. Es decir, que realmente existan hechos, porque no quiero decir, yo pienso que en el cielo hay 1 millón de estrellas. Cuando se te hace complicado realmente contarlas o averiguarlas en este momento. Quizá las personas que tienen telescopio o que están estudiando esa parte de lo que es el espacio, a lo mejor ni ellos pueden contabilizarlo. Entonces también, a lo mejor suena un poquito exagerado, pero sí tener referentes empíricos, dice, para poder tener hechos concretos. Nos dice que debe ser una especificación clara respecto a las condiciones en que pueda someterse a prueba, precisas, con los conceptos que usualmente se emplean en el campo de conocimiento, lo que les decía, ser muy claro el enunciado. Y ahora regresamos a un poquito de lo que las partes de las variables de las que hablábamos, ¿no? Dice, por variable entendemos cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores o de ser expresada en varias categorías, lo que ya les mencionaba, o los ejemplos. Tipos de variables según su naturaleza, cualitativas, categorizadas y no categorizadas, y continuas, cuantitativas son continuas y discretas. Cuando hablamos de cualitativas, acuérdense que es algo más subjetivo, algo más de cualidad. Está bonito, sí, pero ¿cuánto de bonito? Mucho, poco, nada o no. Entonces, eso es un tipo de variable cualitativo que de pronto no se puede medir así de manera tan directa, ¿no?
Y categorizada pues siempre por categorías. Hablábamos, por ejemplo, de la violencia de género, entonces, si eso es algo de violencia, ¿no? A lo mejor de pronto es un algo cualitativo. ¿Qué tan violento es cierto grupo? ¿O qué tan violentado está cierto grupo? Por ejemplo, ¿qué tan violentado está el grupo de las féminas, de los masculinos, de los homosexuales, de los heterosexuales y infinidad de géneros, ¿no? Empezamos a categorizar esa variable cualitativa, es decir, una cualidad. Y no categorizadas puede ser por individuos, ¿no? O que decir, bueno, en general, lo que es el género, en qué nivel está violentado todas las personas, ¿no? Entonces, sin categoría, o podemos obtener un grupo variado. Cuantitativos, continuas y discretas. Ya son números, eso ya son números, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100. Pero continuo son los números que tienen decimales. Acuérdense, los números discretos es 5, 10, 15, 20 y continuos es 2.5, ¿no? Que medíamos, por ejemplo, el peso o que medíamos una distancia. Esos son mediciones que pudieran tener decimales, ¿no? En algún momento dado. Y las discretas son como números cerrados, así. Un trabajador, dos trabajadores, un cuaderno, dos cuadernos, un lápiz, dos lápices. Son cosas que no se pudieran dividir en decimal, ¿no? No podemos decir 1.5 trabajadores. Entonces sería una variable discreta decir dos trabajadores o tres trabajadores, a decir 5 horas de trabajo, 6.5 horas de trabajo. Esas son variables continuas. Vemos aquí también, dice, de acuerdo a la amplitud de las unidades a las que se refiere, que son individuales, absolutas de base, de personalidad, de conducta, propiedades que se dan a las personas. Entonces aquí individuales, pues obviamente cuando estudiamos una sola cosa, ¿sí? Estudiamos su personalidad, estudiamos su conducta o algo de base, nos dice algo ya establecido. Por ejemplo, decimos la estatura. Si vamos a estudiar esta persona, pero su estatura o su peso, ¿no? Ya es algo que está basado o es algo que ya tiene. Pero si vemos personalidad, a lo mejor puede que sea enojona o puede que no sea. No es de base, porque no todas las personas son enojonas, no todas las personas son de cierto modo, ¿sí? Y colectivas son analíticas, estructurales y globales, dice propiedades atribuidas a grupos. Obviamente ahí pues analizar cierta característica de un grupo de personas que tenga cierta estructura, ¿no? Y que nos dice ahí que pueden ser algo globales. La globalización es algo generalizado o algo estandarizado. Por ejemplo, de manera global en el área de producción, ¿qué tiempo están faltando? Sí, las faltas, esa es una variable, el ausentismo es una variable. Entonces, si lo vemos de manera colectiva, globalmente, ¿qué nos está diciendo? Pues todos, la mayoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, estructuralmente dice por áreas. ¿Qué áreas son las que faltan más? ¿Sí? Y en esta parte de las analíticas, entonces vemos cuando queremos analizar solamente una variable con respecto a ese grupo, ¿sí? Por eso también en la parte de lo que son las variables colectivas, vemos que son propiedades atribuidas a grupos. En estos grupos, lo que nosotros checamos es si está estructuralmente, analíticamente o globalmente, ¿no? Analítico es como más que nada como estadísticas. Podemos tomar estadísticas de cierto grupo, ser una variable de cierta cuestión, con base a una estructura, ya sea por áreas o por departamentos globales o que sean todos. Tipos de variables de acuerdo al nivel de abstracción, generales, intermedios e indicadoras. Aquí en la parte de lo que es generales, hablamos de un objetivo en general, por ejemplo, de la empresa, podemos decir, bueno, la empresa tiene un objetivo de 1 millón de ventas, pero intermedios, ¿qué es intermedias? Entonces, a ver, si tienen 1 millón de ventas, producción tiene que hacer su chamba, marketing tiene que hacer su chamba, ¿no? Y empezamos a tener objetivos intermedios. Ah, sí, pero las personas individualmente que están en marketing tienen que tener indicadores, así, a ver, tú, o los trabajadores, ¿no? Que tienen que tener ventas, por si tenemos que tener de manera general tantas ventas, pero individualmente tú cuántas ventas vas a hacer, tú cuántas ventas vas a hacer.
Normalmente esto se ve mucho, no sé si han visto en las agencias de los autos, ¿no? Que los vendedores están por metas, a ver quién vende más. Tenemos este objetivo de manera general, de manera intermedia están los gerentes, los que los dirigen, y de manera individual, pues ya las indicadoras, cuánto cada uno vendió. A la escala que forman, de acuerdo a la escala que forman, dice nominales, ordinales o de intervalo, ¿sí? Se indican las relaciones de mayor a menor que las ordinales. Este tipo de variables y nominales se utilizan números y de intervalo, pues, entre cierto número, ¿no? De acuerdo a la posición y de la investigación, relevantes e irrelevantes y internas, dependientes e independientes. Acuérdense que dependientes e independientes es cuando una depende de la otra. Sí, y extrañas, bueno, son ya como fuera del proceso. Nos dice que la variable independiente es la que afecta a la dependiente. Lo que suceda con ella va a afectar a la dependiente. Entonces, la variable dependiente es la que obviamente depende de la independiente, ¿no? Entonces, lo que pase con la otra variable, esta se va a ver afectada. ¿Cuáles son las características de las variables? Siempre están presentes en todas las fases del proceso, o sea, en todas las fases, en todas hay indicadores. ¿Sí? En todas partes nosotros tenemos que trabajar con estas variables. Entonces, desde nuestro hogar, si decimos, bueno, si estamos en nuestra recámara, tenemos varias variables, cómo tender la cama, cómo doblar la ropa, cómo barrer. Sí, si nos vamos a la cocina, también hay variables, ¿no? De limpieza, del aseo, de la comida. Entonces, esto nos indica que en todos lados hay variables que tenemos que medir. Están ligadas entre sí en su variación, se clasifican, dice, en principio la dificultad presenta su medida, son medidas por sus indicadores, existe un factor que va a determinar la mayor o menor complejidad. Las variables para su uso en las investigaciones deberán, en la medida de lo posible, ser definidas operacionalmente, es decir, cómo se van a operar. Porque es decir, puedo medir una variable de tal cosa, pero ¿cómo la vas a llevar a cabo? Sí, entonces voy a medir el comportamiento de los alumnos, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cómo vas a medir ese comportamiento? Vemos aquí un ejemplo de operacionalización de las variables. Dice, la variable sería impacto social, lo que decíamos, un tema como en general, el impacto social. ¿Cuáles son los indicadores? Efectos sobre la salud de los habitantes, influencia sobre las actividades recreativas y deportivas. Impacto social es cómo estamos en cuanto a sociedad, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? Económicamente es una parte, es decir, tengo mucho dinero, tengo poco dinero y se puede medir, pero socialmente, ¿cómo me encuentro en la sociedad? Luego sí, no sé si han escuchado que dice, es de es de la alta sociedad, es de la baja sociedad, empecemos a medir esa parte. Entonces, el impacto social es algo que se ve en lo que es la materia de desarrollo sustentable y hay un nivel, un indicador de desarrollo social. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan cómoda está la gente con todos los servicios? Dice efectos sobre la salud de los habitantes. Es decir, si en un pueblo no tienen hospitales, el impacto social es muy bajo. ¿Por qué? Porque entonces tiene una calidad de vida no tan prometedora, porque no hay hospitales, afecta su salud. Si no hay agua potable, afecta su salud. Si no hay internet, afecta su intelecto, como ahorita que estamos pasando. El impacto social del COVID en las comunidades, ¿cuál es? Es demasiado porque ahorita los que tenemos internet podemos ver un video, podemos descargar un trabajo, pero los que no, ¿cuál es el impacto social? ¿No? Entonces, ¿cuál es el indicador? ¿Cuántas personas no tienen internet o si tienen internet? Y ese sería el impacto social. Impacto ambiental, calidad del paisaje, efectos sobre la biota, nos dice aquí, bueno, quizás se equivocaron, sería sobre la parte ambiental, ¿no? Efectos sobre la parte ambiental. Ahora vemos la descripción del indicador. Dice, efectos sobre la salud de los habitantes. ¿Cuál es la descripción del indicador? Incidencia y reportes de enfermedades respiratorias y de la piel. Sí, yo les puedo decir, bueno, hay efectos sobre la salud, pero ¿cuántos? ¿Qué tipos de efectos? Pues este y este y este. ¿Cuántas personas hay con ese efecto? Tantas. Entonces ya empezamos a describir el indicador. Tú no me puedes decir que hay un efecto muy alto de COVID cuando no sé cuántas personas, ¿no? Y nos hemos preguntado, ¿cuántas personas? ¿No? Y queríamos saber antes, bueno, a lo mejor no sabemos quién, no conocemos a nadie que tenga, y ahorita ya conocemos a varias personas, ¿no? Que hasta se nos han ido debido a esa enfermedad. Entonces, dices, ok, hay un indicador. ¿Cómo ha afectado esto al ser humano?
Sí, pero con números. Descríbeme ese indicador. ¿Cómo lo vas a ver? Ah, bueno, pues con estos niveles, ¿no? Eso es lo que nos pide en la descripción. Vemos diseño y validación de instrumentos de recolección de datos. Ya sé que sabemos que es una variable. ¿Cuáles son las variables de estudio? Las variables que vamos a poner en nuestro proyecto que vamos a analizar. Entonces nos dice que vamos a diseñar el instrumento. El instrumento de obtener esas variables o de recolección de datos debe de ser confiable. Se refiere que el instrumento, nos dice aquí, a que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes, a lo que yo les decía. Bueno, quiero medir algo, quiero preguntar el desempeño del docente, entonces tengo que preguntar ciertas preguntas, darle la redundancia, que realmente me den información acerca de lo que es el docente, ¿no? Después vemos, ya se me apagó la luz, disculpen, la validez, dice, se refiere a que el instrumento tenga los datos consistentes y coherentes. La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que busca medir, que se busca medir dentro del punto. Ese grado en que un instrumento mide la variable que busca medir. Dentro del punto se encuentran dos tipos de validez, los cuales son validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de que se mide. Validez de criterio se establece al validar el instrumento de medición al comportamiento con algún criterio externo que pretende medir el mismo. La parte del contenido nos dice que refleja un dominio específico. En el diseño y validación de instrumentos de recolección de datos, nos habla de que deben de ser confiables. Se refiere a que los resultados sean consistentes y coherentes, es decir, que hagamos preguntas realmente que nos vayan a dar un resultado, porque a veces en una encuesta ponemos preguntas que no agregan valor. ¿Sí? Y entonces nos preguntamos, ¿esta pregunta realmente me va a ayudar a mejorar? ¿Realmente me va a dar una buena información? Esa es la confiabilidad, la validez. Dice el grado en que un instrumento mide la variable que busca medir. Dentro del punto se encuentran tres tipos, de validez de contenido, de criterio y constructo. De contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido que se mide. Es decir, tengo un instrumento, tengo una encuesta, pero ¿qué es lo que quiero yo realmente medir? Ese contenido de ese formulario o de esa encuesta realmente me va a permitir obtener toda la información que yo quiero. Luego nos dice, de criterios, establece el validar el instrumento de medición al compartirlo con alguien con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Entonces, ¿bajo qué criterios yo voy a hacer ese instrumento? Nos habla sobre si estoy basado en algo. ¿Sí? Entonces, si vienen aquí y me dicen, voy a ver cuántos alumnos han reprobado y por qué reprobado, ¿no? Entonces voy a decir, oye, a ver, ese instrumento de evaluación, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, está pegado a los criterios que vienen en el lineamiento académico. No lo inventé. Sí, esos criterios que yo tomé en cuenta para decir bueno, regular o malo, vienen en un lineamiento académico por TEC Nacional. Entonces, la validez de criterios es, no voy a poner cosas por poner, ¿sí? Sino que estén establecidas en una norma, que estén en un reglamento o en una empresa. Validez de constructo debe explicar el método, los modelos teóricos empíricos que subyace a la variable de interés. En este caso va a ser el modelo de la encuesta o de lo que es el instrumento de evaluación. Entonces, tiene que estar estructurado de tal manera que refleje realmente lo que yo quiero preguntar, lo que yo quiero decir, tomando en cuenta que debe haber una validez de criterio, de contenido y que sea confiable. Objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de las tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan, es decir, que sea objetivo. Es decir, no sé si han escuchado cuando dice, oye, sea objetivo para calificar, ¿verdad? No tomes en cuenta otras características que no tienen nada que ver, sino lo que realmente sabe el alumno, sea objetivo. A lo mejor te cae mal, no te cae mal, o nunca entra a tu clase, pero tienes que ser objetivo, en un examen, por ejemplo, ¿no? Aquí yo les voy a dejar un video sobre como un ejemplo o la dimensión de cómo ver la operacionalización de estas variables para que vean un poquito esta parte. Te los voy a adjuntar
Y nos vamos a las actividades ya para finalizar lo que es la unidad número 1. La actividad 1.6, que es hipótesis y variables, van a definir la hipótesis del proyecto, que es decir, qué es lo que quieren comprobar. Obviamente la nula y la alterna, ¿no? Que la nula es lo que yo quiero comprobar y la alterna lo que pudiera pasar si la primera no se comprueba. Definir las variables y su operacionalización, es decir, qué variables voy a medir. Yo les decía, bueno, yo voy a medir el comportamiento de los alumnos. Esa es mi variable, el comportamiento de los estudiantes. ¿Y cómo la voy a operacionalizar? A lo mejor voy a decir, bueno, yo quiero ver la disciplina de entrega, por ejemplo. Entonces, voy a decir que esa operacionalización tiene que ver en cómo voy a convertirlo a número o indicador, esa parte teórica. Y digo, el comportamiento de los alumnos, en el compromiso que tienen con la materia. Ok, en el nivel de entregas. Si yo pedí 5 trabajos y solamente me entregan 4, entonces tienen un ¿qué? 80% de compromiso. Ya lo convierto a un número. Esa es la operacionalización. No decir, voy a medir el comportamiento, sí, pero ajá, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a medir? Entonces digo, ok, es que voy a hacer un formato donde voy a ir apuntando quién entrega, quién no entrega, quién entregó a tiempo, quién no entregó a tiempo, y con base a eso yo voy entonces obteniendo un número. Esa es la operacionalización. ¿Cómo voy a medir esa variable que yo estoy diciendo? Luego viene la actividad 1.7, que es la recolección de los datos. Definir el tipo de datos a recolectar, definir y diseñar el instrumento de recolección de datos. Hasta aquí se va a terminar el primer apartado. Entonces, si yo ya definí mi problema, ahora voy a definir qué tipo de datos voy a recolectar, ¿sí? ¿Qué tipos de datos voy a recolectar y cómo va a ser mi instrumento? Si yo digo, bueno, ok, mi investigación va sobre el nivel de contagios en mi colonia, por ejemplo, de COVID, entonces esa es mi variable, pero ¿cómo va a quedar la encuesta? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Qué información quiero obtener? Y hasta ahí lo van a hacer, hasta que ustedes diseñen su formato de encuesta o de entrevista. Para este caso,